Se ha dicho mucho y poco al mismo tiempo sobre la COVID-19 en estos días y en nuestro país. Entre comunicados, por un lado, el Colegio de Médicos del Estado Zulia y la Federación Venezolana, haciendo un llamado a la población a vacunarse, a ponerse los refuerzos. Luego esto generó algunas alarmas y hizo que algunos decidiesen suspender eventos públicos, eventos donde se congregarían un número importante de personas. Y luego, bueno, a los otros decidieron recordar medidas de uso de tapabocas, de higiene de manos, etcétera, para evitar proliferación de una nueva variante de la COVID-19. Y finalmente el Ministerio de Salud pues desmiente que haya que hacer uso obligatorio de tapabocas. Entre tantos dimes y diretes, ¿qué tenemos que saber de la nueva variante de la COVID-19 y qué podemos saber de la situación en nuestro país y qué hacer con esa información, doctora? Siempre es importante estar informado y estar informado es una manera de prevenir y de controlar también infecciones porque en ocasiones las personas toman algunas observaciones quizás como un poco más de alerta. Es cierto que desde enero de este año han observado algunos cambios a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud a través de su sistema de vigilancia y monitoreo que hace de los virus respiratorios. Y esto ha hecho que en mayo emitieran una alerta en relación a la identificación de una nueva subvariante de SARS-CoV-2, que es el virus que genera COVID-19. Pero esto no implica que esta variante que han detectado en numerosos países sea de gravedad, revista un comportamiento diferente a lo que ya hemos visto. Una cosa importante que tenemos que destacar es que COVID-19 sigue con nosotros desde el año 2019, es decir, nunca se ha ido. Sencillamente hay casos que se presentan y que van a ir aumentando dependiendo de algunas condiciones. Ya se sabe que en estas épocas, que son épocas lluviosas, donde hay, desde el punto de vista estacional, vamos a tener una co-circulación de distintos virus respiratorios, es decir, circula influenza, influenza A, pero también circula rinovirus, adenovirus, virus sincitial respiratorios y SARS-CoV-2. Es importante siempre que estas alertas epidemiológicas sean tomadas con tranquilidad, sean tomadas como lo que implica un llamado a que siempre tengamos en cuenta que en esta época va a haber un repunte de casos de infecciones respiratorias agudas, que es un poco lo que estamos viendo en nuestras consultas. Ahora, no se ha tenido hasta ahora información de que esta nueva subvariante esté circulando en Venezuela, pero eso no implica que no tengamos que estar preparados. Ahora, las medidas preventivas de usar tapaboca, de lavarnos las manos, de mantener distancia física, son medidas que siempre los infectólogos hemos seguido recomendando, sobre todo, uno, cuando estás en espacios cerrados; dos, cuando estás en espacios con poca ventilación; tres, cuando estás en espacios donde hay mucha gente, donde no podamos tener, digamos, una consideración de que todos han estado vacunados, de que hay inmunidad, y sobre todo en grupos de riesgo. ¿Qué grupos de riesgo? Bueno, en niños menores de 5 años, en personas mayores de 65 años, en embarazadas, personas que tengan enfermedades de base, es decir, una persona asmática, una persona ebótica, una persona fumadora, una persona que tome esteroides, una persona con VIH sin control, sin tratamiento. Son personas que tienen que cuidarse un poco más, y que eso, pues independientemente de la alerta que emitió OMS, es una consideración que siempre tenemos con ese grupo de personas. Doctora, una consulta. Usted habla del tema de las vacunas. En los últimos días, una de las preguntas es si las vacunas a las que hemos tenido acceso los venezolanos y las venezolanas
nos ofrecen algún tipo de protección sobre estas variantes, subvariantes, sobre estos nuevas cargas virales. Usted me corregirá si la gente puede estar tranquila si tiene una, dos, tres, cuatro dosis sobre la protección que tiene del SARS, ¿no? Claro, es importante esta pregunta. En el tema de vacunas, nosotros tuvimos disponibilidad de las primeras vacunas, Ujú. sobre todo ya sean de una u otra, digamos, cepa, pero no de las bivariantes, es decir, no de las últimas vacunas que han sido destinadas sobre todo para la variante de Omicron. Entonces, esa vacuna nosotros no la hemos tenido disponible en Venezuela. Ahora, que los anticuerpos neutralizantes de las vacunas que nos hemos generado en nuestro organismo, de las vacunas inicialmente colocadas, pues no es algo que podamos precisar cuánto podemos tener en nuestro organismo todavía de esos anticuerpos. Lo que sí es importante es que otras vacunas que están disponibles, como vacunas de influenza, sí sean consideradas por las personas para usarlas para vacunarse. En el mundo en general, las tasas de vacunas, la tasa de disponibilidad de vacunas ha disminuido, y otra de las cosas que siempre tenemos que seguir insistiendo es que si tuviésemos las vacunas, que las personas se vacunen, porque es otra de las cosas que a veces tenemos que, sobre todo los médicos infectólogos, luchar mucho, porque existen en ocasiones campañas antivacunas cuando las vacunas son uno de los medios y mecanismos de prevención de enfermedades inmunoprevenibles a nivel mundial que ha hecho que existan menos muertes en el mundo. Doctora, ¿cuáles serían las recomendaciones entonces para quienes nos están escuchando a esta hora de la mañana, nos están viendo a través de YouTube y bueno, tienen algún síntoma que antes llamábamos gripe y ahora todos nos autodiagnosticamos y decimos, no, eso es COVID y todos lo Sí. que tenemos es COVID y empezamos a decir qué tenemos y qué no tenemos? ¿Cuál sería su recomendación ante la presencia de algún síntoma coincidente o no con los que ha descrito Ujú. la Organización Mundial de la Salud para esta nueva subvariante? Es importante que para esta nueva subvariante generalmente son los mismos síntomas que ya hemos conocido y que por clínica generalmente no podemos diferenciar de influenza, por ejemplo, o de un virus sincitial respiratorio. Un paciente con fiebre, con tos, con congestión nasal, con rinorrea, es decir, como que agua sale de las fosas nasales, ¿verdad? Dolor de garganta, dolor de cabeza, con dolor en los músculos y en los huesos, y que en ocasiones puede también tener disminución del olfato y del gusto. Entonces, estos síntomas no van a ser más graves, es lo que se sabe, y es importante que no nos automediquemos. Es una de las primeras cosas básicas que tenemos que tener en cuenta. Es decir, si estos síntomas son leves y ya a los 2, 3 días nos sentimos mejor, con tratamiento sintomático utilizando acetaminofén o paracetamol con hidratación y reposo en casa, pues entonces podemos mantenernos allí, y si no somos un grupo de riesgo de estas poblaciones que ya mencioné. Pero si, por ejemplo, han pasado ya 2, 3 días y te sientes mal, te sientes peor, sientes que la fiebre no te baja, estás comenzando a tener una expectoración verdosa, amarillenta, es importante acudir al médico, no automedicarse. Seguimos siempre insistiendo que estos procesos infecciosos virales no se tratan con antibióticos, por lo tanto es importante hacer diagnóstico. Entonces tenemos que tener la posibilidad de hacer diagnóstico, acudir al sistema de salud para hacer diagnóstico a través de los paneles respiratorios, a través de un hisopado que es nasal, y que allí vamos a poder diferenciar qué es lo que tiene ese paciente. Es valioso que sepamos que, por ejemplo, la influenza A tiene tratamiento siempre que lo podamos diagnosticar en las primeras 72 horas, y que va a disminuir la gravedad de los síntomas, los días de los síntomas, y que va a hacer que esa persona pueda estar mejor lo más pronto posible. Si estás enfermo, quédate en casa. Si estás enfermo, reposa.
y mantén todas estas medidas. Es importante no tomar AINES. ¿Qué son los AINES? Bueno, ibuprofeno, ketoprofeno, diclofenac. Es importante utilizar solamente acetaminofén y paracetamol, algún descongestionante nasal o antialérgico, y que si tú tienes una comorbilidad, eres hipertenso, eres diabético, mantengas tus tratamientos y que mantengas una alimentación lo más balanceada posible, con frutas, con verduras, con hortalizas, que duermas, que descanses, que tomes un poco el sol en la mañana. Todo esto nos va a ayudar a que nuestro sistema inmunológico también se incremente, aumente, se mantenga. Es importante, por supuesto, que si tenemos que salir a una determinada actividad, utilicemos el tapaboca, y el lavado de manos nosotros como infectólogos siempre lo recomendamos. Es una medida que no es hecha solamente porque hay más gripe o porque hay más casos de sintomáticos respiratorios. No, eso es una medida que nos acompaña a nosotros siempre y que siempre estamos haciéndole ver a las personas. Si vas a toser, si vas a estornudar, hacerlo siempre con el pliegue del codo. Tratar entonces que si estás enfermo, busques ayuda y no automedicarse. Ahora, una vez que ya pases ese proceso infeccioso respiratorio, bueno, considerar vacunarte, al menos contra influenza acá en Venezuela, y estar siempre atento a cualquier otra consideración. Doctora, Doctora, perdón, recomendaciones, dale, Ira. disculpa Héctor, recomendaciones sobre el espacio donde nos desenvolvemos en casa, en la oficina, sobre todo considerando que estamos en plena época lluviosa, que hay unos días más frescos que otros, que va variando el clima, que de vez en cuando aparece un ventarrón también y arrastra todo lo que pueda haber en el ambiente y lo revuelve. ¿Qué medidas podemos tomar, considerar para tratar de disminuir los riesgos o mitigar un poco los riesgos propios de esta época del año frente a los virus que se presentan? Siempre es importante, por supuesto, mantenerse abrigado, y que en los espacios, sobre todo si son cerrados y hay alguien que tenga síntomas respiratorios, pues tratar de mantenerse en casa, en reposo, al menos por 3 a 5 días, y ya luego pues puede reintegrarse a su trabajo y hacerlo pues con tapabocas si tiene obligatoriamente que asistir a la actividad, a una reunión. Es importante tratar de mantener las áreas ventiladas, y ante pues todo esto que habla de ventarrón, pues aires pues un poco que puedan entrar a una habitación, pues bueno, tratar de mantenerlos cerrados. Si hay alguien que tenga la posibilidad de estar constantemente con limpieza de estos aires acondicionados, también hacerlo. Y sí es importante que pues de vez en cuando, si hay sol, si la temperatura lo permite, pues podamos abrir las ventanas de manera que se airee, ¿no? Si hay alguien con enfermedad dentro de ese grupo de trabajo, pues siempre es importante recomendar que en estos primeros 3 a 5 días se mantenga en casa y pueda, dependiendo de su condición clínica, trabajar online y pueda de esa manera pues estar presente en las actividades de su empresa, si es una empresa. Doctora, entendiendo todo este contexto, pero también mirando el panorama más amplio, ¿en el mundo tiene usted conocimiento de algún país, de alguna sociedad que haya vuelto a las medidas de 2020, 2021 por razones vinculadas a la COVID-19, es decir, a un encierro, a una restricción de movilidad colectiva, a la imposición del uso de tapabocas obligatorio en centros educativos, por ejemplo? Hasta ahora no, porque volvemos a lo que comentábamos, ¿no? Mm. Esta alerta que emitió a finales de mayo la Organización Mundial de la Salud dice claramente que esta es una variante bajo vigilancia, que es una variante de bajo riesgo, que no se prevé que haya una pandemia, y por supuesto todas esas medidas de aislamiento o de cuarentena se hacen es cuando hay pandemias, y no estamos ante eso, y se ha destacado claramente que no estamos ante una variante que pueda generar un incremento de riesgo. Sencillamente es una variante bajo vigilancia. Desde el año 2020 hasta acá han habido múltiples variantes y subvariantes
que han estado bajo vigilancia y pues sencillamente lo que implica es las recomendaciones a los estados, digamos, miembros, a los países miembros, Ujú. de que tengan medidas de control, medidas de prevención, de que enseñen a sus médicos, de que ayuden a la población en relación a la información, sobre todo ante casos, pero no hay esa consideración de medidas como las que tuvimos en pandemia pasada. Doctora Marbelis, en escenarios como el que vivimos, también hemos visto circular o revivir algunas cadenas de desinformación a través de redes sociales, con recomendaciones estas espectaculares, con una cantidad de remedios que bueno, ¿para qué repetir? ¿Qué recomendación le da la audiencia con estos temas, sobre todo de información, de dónde poder corroborar lo que está pasando, cuáles podrían ser las fuentes de confianza a consultar en caso de que tenga alguna curiosidad por lo que está sucediendo con el COVID o con cualquier otro virus respiratorio que pudiese afectar a la población? Esa es una maravillosa pregunta porque sí seguimos viendo esto y realmente en los últimos tiempos también esas cadenas que se han ido propagando a través de distintas redes sociales. Es importante que con COVID-19 no solamente hubo una pandemia, sino también una infodemia. La información fue transmitida muchas veces con noticias falsas y tenemos como ciudadanos de cada país pues estar alerta y siempre buscar páginas que sean de reseña mundial, de reseña científica válida y con evidencia. ¿Cuáles son estas? Bueno, la página de la Organización Mundial de la Salud, la página de la Organización Panamericana de la Salud, las páginas de sociedades científicas de países, por ejemplo, en Venezuela, la página de la Sociedad Venezolana de Infectología o la página de la Ujú. Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, la página de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna o en otros países, pues la página de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas o de la Sociedad Americana, la Sociedad Chilena. Es decir, hay distintas organismos, asociaciones y sociedades que son de gran valor e importancia. También en Venezuela la Academia Nacional de Medicina, ¿no? Entre otros. Entonces, todos estos entes siempre bajo evidencia científica, pues van a estar informando. Y siempre tenemos que destacar que la información y el conocimiento de lo que ocurre no significa que tenemos que alarmarnos, no significa que tenemos que generar una campaña de generar ese miedo colectivo. No, el informarnos y el tener el conocimiento lo que nos va a dar es ese poder saber que estoy seguro si yo cumplo estas medidas. ¿Seguro a qué? Bueno, seguro a enfermarme de cualquiera de estos virus respiratorios que están circulando. No estamos hablando específicamente de COVID-19, porque estamos hablando de todos esos virus respiratorios que en épocas como esta todos los años circulan y que además pueden en un momento dado hacer que un sistema de salud se presione. ¿Qué significa que se presione? Bueno, que haya más gente enferma de gripe, entre comillas, en las emergencias de los hospitales, en las emergencias de los centros de medicina privada, y que esto pueda hacer que en un momento dado, mira, los médicos que están allí estén como saturados un poco de estas atenciones. Entonces, ¿es importante cuidarnos? Sí, es importante cuidarnos siempre. Desde el punto de vista de enfermedades infecciosas, estamos acostumbrados en general a la curación, es decir, que tú vas al médico es para que te curen. Y la verdad eso no es el deber ser es que yo tengo que hacer prevención y control, tengo que hacer educación, tengo que hacer promoción de salud. Y cuando me emiten una alerta epidemiológica, eso es lo que están haciendo, es decir, están promocionando salud, están haciendo que yo prevenga, están haciendo que yo controle, porque estamos acostumbrados en el mundo a que nos curen.
¿A qué vamos es al médico cuando nos tienen que curar? No, tenemos que ir al médico a control y tenemos que escuchar al médico en materia de promoción y prevención en salud. Es un poco esto y pues instamos a la gente a que entienda que los procesos virales no se curan con listas de medicamentos que parecen listas de mercado, que parecen recetas de cocina. Los virus respiratorios en general se van a curar con medidas que son hacia síntomas, es decir, son tratamientos sintomáticos. Si yo tengo dolor de cabeza, tomo para el dolor de cabeza. Si yo tengo tos, tomo para la tos. Si yo tengo fiebre, tomo para la fiebre. Y que algunos de estos virus tienen tratamientos. Por ejemplo, influenza tiene tratamiento, pero, por ejemplo, COVID-19 tiene ciertas indicaciones para tratamiento. Entonces, pues, ¿qué es lo que finalmente nosotros aquí queremos destacar? Que si tú estás en los grupos de riesgo, y repito, ¿cuáles son los grupos de riesgo? Menores de 5 años, mayores de 65 años, embarazadas, personas con problemas pulmonares, que fuman, personas que tengan diabetes, que tengan esteroides, que cumplan esteroides a largo plazo, que ya tengan una inmunodeficiencia por algo, un cáncer, una quimioterapia, VIH sin control. Esas personas tienen que estar con más cuidado. Entonces, pues bueno, es un poco ese es el mensaje.